Bienvenidos emprendedores. Aquí hablamos de negocios, innovación y marketing. Aprendemos, debatimos, reímos y hasta filosofamos. Yo soy Os Creativo y mi compromiso es aportar valor a tu negocio y desafiarte a emprender y hacerlo magnífico. Así que prepara tu café y comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de Hazlo Magnífico. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy tenemos un invitado de lujo, es Alberto Rivera de Club de Pollos, él es cofundador de Club de Pollos. Ahorita va a platicar más al respecto, pero así nada más para darles una probadita, es una franquicia que ya tienen 59 sucursales, están en más de 7 ciudades si no me equivoco, sí. Y la verdad es que en muy poco tiempo, porque llevan 4 años, y la verdad es que ha sido un crecimiento bastante acelerado, pero también bastante controlado. Entonces, pues Alberto, platícanos un poquito de ti y un poquito de Club de Pollos. Muchas gracias, Os. Pues primeramente, gracias por el espacio. Estoy muy contento de estar aquí contigo porque la verdad, tú sabes que aparte de ser tu amigo, te sigo con todo lo que haces y siempre se me ha hecho muy, muy bueno de tu parte que pues ayudes mucho a la gente, a los emprendedores y demás, ¿verdad? Y claro que sí, mira, pues realmente como sabes, nosotros iniciamos con este sueño porque como lo mencionas, soy cofundador, ¿verdad? Somos 4 socios que vivimos en distintas ciudades, pero pues al final nos encargamos al total de la marca. Iniciamos con esto hace 4 años, más o menos, y pues fue una idea que tenía un ratito que, o sea, realmente no se cocinó durante mucho tiempo, sino que traíamos nosotros como que la espinita de poner un negocio, y al final pues platicamos. La ventaja, que es una de las cosas que te platicaré más adelante, es de que mis socios, cada quien es experto en ciertas áreas pues importantes para este tipo de negocio, ¿verdad? O para una franquicia. Y pues nos decidimos aventarnos con todo el tema y pues empezamos como todo, ¿verdad? Poco a poco y ya por hoy ya somos 59 tiendas, ¿verdad? No, qué padre. Oye, y platícanos un poquito de este mundo de las franquicias. O sea, imagínate que hay alguien escuchándonos que no tiene ni idea. ¿Qué es este mundo de las franquicias? ¿Cuál es el ABC, no? El vals, el 1, 2, 3 de las franquicias. Claro que sí, mira, está muy, vamos a decir, muy estigmatizado, no sé si es la palabra correcta, o muy entendido como que es algo muy difícil de lograr, porque obviamente las personas comúnmente escuchan el término franquicia y relacionan pues un negocio americano, ¿verdad? Claro. En el caso de nosotros en México, y más nosotros que estamos pegados a la frontera, pues todo lo que tiene que ver con una franquicia siempre tiene que ser un negocio por lo regular, pues viene de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es una franquicia, entonces es otro mundo, ¿verdad? Pero la realidad, digo, para ponerlo en términos simples, una franquicia no es más que pongas un negocio muy bien establecido en el sentido estricto, desde que tengas fundamento de las bases, que tengas una idea muy bien cimentada, una estructura organizacional, administrativa bien llevada y sobre todo, lo más importante, que eso es lo que hace fuerte a las franquicias, un contrato muy robusto para proteger tu marca y llevar protocolos correctos o procedimientos correctos que en su momento se puedan replicar. Porque realmente una franquicia, la finalidad de una franquicia es que tú puedas hacer economía de escala. Que tú, vamos a decir, que tú pongas, voy a ponerte un ejemplo así muy tranquilo, muy simple. Vamos a suponer que tú pones una taquería, ¿verdad? Y que esa taquería, en la forma en la que la constituyas, en cómo pongas la marca en el sentido administrativo, operativo y demás, la puedas llevar a una expansión dentro de tu misma ciudad, en 2, 3, 5, 10 locales si tú quieres, y a su vez, perdón, también la puedas llevar a otras ciudades, ¿verdad? Y la ventaja de esto es que si empiezas ordenadamente, te vas dando cuenta que con una misma administración o con un mismo equipo administrativo, pues puedes ir controlando todos estos nodos que tú vas generando, ¿verdad? Ahí es donde se vuelve interesante. Entonces, en resumen de cuentas, prácticamente una franquicia es poner en orden, es cimentar muy bien las bases y poner en orden un negocio que podría ser cualquier negocio, claro que con cierta sostenibilidad, en un negocio donde por lo regular busques no entrar a un océano rojo, ¿verdad? Claro. Que no esté tan saturado el mercado y demás, y que tú le puedas dar esa estructura para que logres crecer, evidentemente, y la gente se empiece a interesar en tu negocio, porque eso es lo que hace bonito las franquicias, que
cuando tu negocio ya es visto por la gente, cuando ya ven que es un negocio que está siendo exitoso, que tiene una aceleración en transacciones importante, y sobre todo, pues eso, la gente normalmente ve ventas, ¿no? Cuando ve filas, significa ventas, ¿no? Claro. Y eso significa que es buen negocio para mucha gente. Entonces, ya les entra el interés por, oye, yo quiero una franquicia de tal marca, ¿verdad? Entonces, ya eso hace que evidentemente tú tengas muchas posibilidades de poder expandir el negocio, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y se puede empezar desde cero en franquicia? O sea, un ejemplo, ustedes como socios dijeron, vamos a tener una franquicia, o dijeron primero, ok, vamos a tener un club de pollos, funcionó, vieron la demanda y lo usaron como un método de escalar. O sí se puede desde cero decir, ok, yo quiero una franquicia. Sí, no, definitivamente. Puedes comenzar de cero. Mira, una ventaja que teníamos nosotros es que todos venimos del mundo de las franquicias, ¿verdad? Claro. Venimos de otras marcas de clase mundial, la verdad, que constituidas por más de 40, 50 años, muchas de ellas. Entonces, pues ya traíamos el caminito recorrido en el sentido del expertise que nos fue el llevar las operaciones de esas tiendas, ¿verdad? Como te comenté, en cada una de las áreas diferentes que manejamos cada uno de los socios. Entonces, cuando ya decidimos poner el primer negocio, nuestra idea principal desde un inicio fue, vamos a crear una franquicia. No fue, vamos a hacer un negocio a ver cómo nos va, ¿verdad? Claro. Fue, vamos a crear una franquicia desde los cimientos. Vamos incluso recuerdo que manejamos un pequeño modelito Canvas para hacer el negocio bien armado. Y pues ya sabes, todo lo que es el proceso de lluvia de ideas, de ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, revisar el mercado, ver ahora sí que cómo andaba el consumo en fast food en México, el tipo de alimentos preferidos por la gente, hábitos de consumo de la gente y demás. O sea, son muchas cosas que tienes que revisar. Digo, claro. No tienes que ser tampoco un experto, pero sí es bueno pues meterte a investigar, ¿verdad? Claro que si cuentas con los recursos o tienes la facilidad de que tengas gente que te apoye a tener información que te ayude a tener más certeza en la toma de decisiones, pues es mejor. Pero definitivamente nosotros sabíamos desde un inicio, tenemos que hacer esto bien para que lo podamos replicar. Entonces, principalmente, el primer paso fue constituir todo de tal manera que desde que arrancáramos con lo que le correspondía a cada quien, porque nos dividimos las tareas, pues todo fuera llevado hacia esa línea. Claro. Por ponerte un ejemplo, a mí que me toca la parte de la creación de la marca, del tema del nombre, del tema de todo lo que son los highlights de la marca, eslogan, todo lo que tiene que ver con la imagen, el branding, pues a mí me tocaba ver específicamente o meterme, ahora sí que echarme un clavado en ver qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál va a ser la imagen, qué colores, cómo voy a poder conectar más con los clientes, qué tipo de concepto y cómo lo voy a convertir en una experiencia para que realmente la gente vea pues algo disruptivo, claro. Conforme lo que está en el mercado. Y así cada socio, ¿verdad? Por ejemplo, el socio que es el encargado de hacer prácticamente todo lo que fue la receta, que les ingeniero en alimentos, él al final desarrolló todo eso, pero como te decía, con una situación de poder ir protocolizando e ir haciendo las recetas para que siempre fuera lo mismo, ¿verdad? Claro. Y así la persona de operaciones y sucesivamente, ¿verdad? Oye, ¿y con cuántas empezaron ustedes? O sea, ¿abrieron una primero y de ahí fueron o empezaron con varias sucursales al mismo tiempo? Fíjate que fue muy interesante porque la verdad nosotros le apostamos a 3. Okay. Nosotros como traíamos prácticamente un ahorro cada quien, fue muy curioso porque pues ahorita vamos a platicar al respecto de ese tema, pero vamos a decir que este negocio empezó de una nube, una pequeña nube negra, ¿verdad? Que se nos atravesó en el camino a los socios. Pues todos estábamos desempleados, por así decirlo. Y al final dijimos, bueno, ahora cuánto tenemos cada quien, cuánto tenemos entre todos y a qué le podemos apostar, ¿verdad? Y en unas corridas que hicimos, o sea, por así que detallamos todos los números, decidimos, pues vamos a empezar con 3 para que nos quede un colchoncito, ¿verdad? Como decimos comúnmente, ¿verdad? Para cualquier imprevisto y demás. Entonces, también, por otro lado, curiosamente, como yo era el único que estaba aquí en Reynosa y queríamos apostarle a un mercado más grande, o sea, queríamos que fuera un mercado un poquito más difícil que Reynosa, pues para ver si realmente sí íbamos a tener aceptación, decidimos iniciar en Monterrey. Okay. Que la verdad, pues, es muy conocido que es un mercado meta, ¿verdad? Igual que León, que Mérida, son mercados muy difíciles
por la saturación que hay de franquicias y de negocios, ¿verdad? Entonces iniciamos allá con 3 y los pusimos, no te diría que estratégicamente, pero donde más o menos pensamos que podía funcionarnos, pues empezamos en San Nicolás, pusimos Guadalupe y pusimos Apodaca, ¿verdad? Eran 3 negocios, ¿verdad? Le aventamos la carne al asador y prácticamente estamos hablando que en el primer año tuvimos que cerrar 2. Wow. Inmediatamente. O sea, prácticamente los abrimos y sentimos que se nos fue el tiempo volando, ¿verdad? Pero tuvimos que cerrar 2 inmediatamente. Y ahí es donde vienen las situaciones que nunca te esperas, ¿verdad? Por causas ajenas a nosotros, ¿verdad? Nunca te esperas, por ejemplo, que te vayan a cambiar la circulación de una calle donde tú te pusiste, sí, o que te lo hagan a un solo sentido, por ejemplo, ¿verdad? Eso nos pasó con una tienda. Con otra tienda nos pusieron un puente peatonal. Digo, no nos quedamos hasta que lo pusieran, sí, ¿verdad? Claro. Pero empezó toda esa situación. Sí, dijeron, mejor vámonos antes de que esto sea una tragedia. Mejor vámonos, es correcto, ¿verdad? Entonces, pues entonces de entrada, pues tuvimos que cerrar 2. Nos quedamos con una, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar, a aventar ideas, ¿sabes qué? Aquí hacemos, nos movemos, nos esperamos. Y no, sí decidimos apostarle a otras zonas, sobre todo a una en específico, que fue también en Guadalupe, Nuevo León. Y en eso nos cae la pandemia, ¿verdad? Entonces, la realidad es que ahí pensamos que la vimos complicada, ¿verdad? Pero finalmente sobrevivimos la pandemia, ¿verdad? Wow. Pues mira, yo tengo la pregunta esta de algún momento oscuro, ¿verdad? Que hayas pasado, algún momento difícil, en donde sentías que ya no salías de ahí. La voy a adelantar un poquito porque no sé si este sea uno de esos momentos o si haya otro, pero platícanos más cómo fue esta situación, cómo enfrentaron la pandemia, cómo pudieron salir adelante, porque suena bastante difícil. Sí, no, totalmente. Mira, sí está muy interesante lo que comentas porque hay que decirlo. Yo y mis socios somos personas adecuadas a trabajar, que siempre, vamos a decir que venimos de familias en donde siempre se nos inculcó, evidentemente, el ser responsables y el trabajar, pues como todo, ¿no? Para una empresa, o para trabajar pues en una empresa o en un negocio, pues donde tú puedes tener algo seguro, ¿verdad? Tus prestaciones y demás. Entonces, por lo largo del camino, cada socio pues le tocó pasar por diferentes empresas, ¿verdad? Hasta que al final terminamos conectándonos nosotros en una empresa muy grande, en un grupo muy grande, de la ciudad de Reynosa, consolidado y con muchas empresas, y ahí nos tocó hacer mucha carrera a nosotros, ¿verdad? En diferentes empresas importantes, y sobre todo nos consolidamos profesionalmente muy fuerte porque realmente eran proyectos de muchísima responsabilidad. Entonces, por decirte algo, uno de los negocios, nosotros nos tocó abrir más de 120 tiendas, ¿verdad? Wow. A nivel nacional. Conocimos muchos mercados y demás. Y así con diferentes negocios de ese grupo, ¿verdad? Perdón. Finalmente, el problema viene, o la parte oscura viene, de que tú te creas una falsa seguridad, porque pues estás trabajando para alguien, ¿verdad? No prevés que pueda pasar tanto errores o decisiones por parte tuya o por parte de la empresa y que las cosas se puedan mover, ¿verdad? Entonces un día de repente pues nos dan las gracias, ¿verdad? De la empresa. Prácticamente pues fue gradual, ¿no? Primero se fue uno, luego se fue otro, luego se fue otro. Entonces al final, hablando por mí, la realidad es de que yo estaba tan cómodo, porque esa es la palabra correcta, yo estaba tan cómodo, estaba tan en mi área de confort, que fue un golpe brutal para mí, o sea, brutal, porque al final, era como, después de eso leí por ahí una historia de la gente que dice que tiene que matar a la vaca, luego te lo voy a pasar porque está muy interesante, porque al final para mí ya era algo mecánico, el hecho de cómo llevar el trabajo, ya tenía todo muy controlado, muy dominado, tenía un puesto pues, relativamente directivo, por así decirlo, ¿verdad? Tenía mis coordinadores, tenía todo muy controlado en muchos sentidos y al final era como te decía, era un espacio y era una empresa muy consolidada, muy sólida, ¿verdad? Hasta la fecha. Pero a la hora de que ya te hacen un lado, ¿verdad? Por así convenir a los intereses de la empresa y demás, pues al final tú te quedas en la realidad. Claro. Y dices, caray, a ver, espérame. O sea, yo hace 5 minutos estaba aquí y ahora estoy acá. Entonces,
Obviamente, el estar ahí me llevó a que yo tuviera un estilo de vida muy diferente, a que yo tuviera muchísimos compromisos económicos, tomas de decisiones financieras a lo mejor muy elevadas a lo que debía haber hecho en su momento, ¿verdad? Y claro que aprendí, ¿verdad? Pero realmente sí lo vi muy complicado porque se me vino el mundo encima, prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque pues haz de cuenta que fue ir de 120 a 0 de velocidad, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que lo más grave o lo más fuerte que yo pude haber vivido es la guerra interna con uno mismo, porque algo muy complicado es cuando sientes que no vas a poder llegar otra vez a donde estabas. Claro. Porque, como te decía, yo viniendo de un puesto tan bueno, con un muy buen sueldo, con una muy buena capacidad económica y demás, de repente nada, y búscale, ¿verdad? Entonces entras en la realidad de que, ¿pero qué voy a buscar? Claro. O sea, me resulta que pues, voy a buscar algo a lo mejor en donde vuelvo a empezar y pues no me van a dar ni la mitad de lo que me dan de sueldo. Entonces empiezo a tener situaciones fuertes y evidentemente pues los gastos no paran, ¿verdad? O sea, tú tienes que seguir cubriendo tus responsabilidades en casa, con hijos y con escuelas y con todo, ¿verdad? Entonces fue un proceso honestamente muy complicado, pero vamos a decir que a mí me ayudó mucho que no descansé ni un día. O sea, el día que yo salí de la empresa, no, pues ahora sí que no tuve ni una semana sabática, sino que fue luego, búscale, claro. Vamos a darle vuelta a esto. Y a las 2 semanas que había salido, prácticamente yo ya estaba trabajando, hablando por teléfono con los que son ahora mis socios, y viendo qué rumbo iba a poder tomar o qué decisión íbamos a tomar para poder sobresalir, ¿verdad? Claro. Que al final pues empezó a consolidar, ¿verdad? Y partiendo de eso, dentro de la misma nube que estamos platicando, al final el hecho de que consolides el negocio, pues no quiere decir que ya estés como estabas, ¿verdad? O sea, porque estás empezando de cero, estás invirtiendo dinero que pues prácticamente es lo único que tienes para sobrevivir, no tienes otros ingresos, entonces pues es un camino sinuoso, es un camino difícil y sobre todo porque le estás apostando a estás echando toda la carne al asador y en ese momento que ya lo tienes consolidado dices, bueno, ya lo armamos, vamos a ver qué tal, solo queda trabajar. Se viene la pandemia, ¿verdad? Entonces ya con la pandemia ya encima, sí fue una cosa que ya dijimos, o sea, no puede ser, o sea, claro. Ya, ahora sí que ya nada más nos faltaba esto, porque ya había pasado el tema de que habíamos tenido que cerrar los 2 negocios que te platicaba, y de repente, pues ya se vino la pandemia, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a echarle ganas, y empezamos con medidas de seguridad y demás, y de pronto pues empieza a haber cierto tipo de restricciones, ¿verdad? De que ahora no puede entrar la gente, y ahora tanta gente, y que el cubrebocas, y que cierra tales días, y entonces esas situaciones empezaron honestamente a hacer un desgaste para todos nosotros, para todos los socios, pues porque evidentemente vas viendo una desaceleración muy fuerte en las transacciones. Pero fíjate que aquí nos ayudó mucho que nos mantuvimos muy, muy tranquilos, o sea, nos retroalimentamos mucho, ¿verdad? Entre los socios. La verdad, uno de los socios operadores nunca bajó ahora sí que como dicen las manos, ¿verdad? Nunca bajó la guardia, siempre estuvo al pie del cañón. En el sentido estricto también de la calidad de los alimentos, otro socio también fue ahora sí que muy puntual en estar revisando que la calidad del producto no bajara y demás. Yo fui muy disciplinado también con el tema de seguir llevando la marca, seguir estando con ella en redes sociales o en todas las actividades que hacíamos, ya fuera BTL, ATL, TTL, lo que hiciéramos. Estábamos muy puntualmente con la marca. Y otro socio que se encarga de todo el tema del desarrollo, de ver los anuncios y también, o sea, cada quien nos metimos en el papel de pues vamos a estirarle lo más que podamos, ¿verdad? Claro. Y llegó un punto en que fuimos sintiendo que le íbamos a ir librando, que, o sea, que iba pasando el año de pandemia un poquito más y como que sentíamos que hay que seguirle porque le vamos a librar, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo bonito de la historia, ¿verdad? Que al final, y para ponerlo muy puntual, claro que sí, Monterrey fue un mercado muy difícil, fue brutalmente complicado, porque fue un mercado en donde estábamos limitados por el tema de la saturación de la competencia, por el tema de ser un mercado tan grande y al haber tanta gente, y pues tú ser un negocio pequeñito, claro. Evidentemente,
que no tienes un presupuesto grande de marketing o de local store marketing, pues es muy difícil que te vean, que tengas conocimiento de marca, ¿verdad? En la ciudad. Entonces, fue donde tomamos la decisión de hacer un brinco y decir, vamos a apostar por meternos en otra ciudad. Entonces empezamos a platicar y pues sí, pero ahorita pues no tenemos el recurso como para nosotros poner otro restaurante en otra ciudad. Entonces vimos que teníamos todo bien, digo, no quiero que suene mal, ¿verdad? Pero o que teníamos todo en orden en el sentido de protocolos y demás. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues yo creo que es el momento de buscar un socio comercial, un franquiciatario, ¿verdad? Entonces, le movimos tantito, por ahí anduvimos viendo quién podía ser el candidato correcto. Por ahí levantó la mano una persona de la ciudad de Reynosa, ¿verdad? Y pues decidimos aventarnos, ¿verdad? Y curiosamente, abrimos Reynosa y es un boom. Se vuelve un boom la marca. Las ventas se van al 3 veces lo que vendemos en Monterrey, ¿verdad? Empezamos aquí en Reynosa, en una colonia que se llama Vista Hermosa, ¿verdad? Una colonia con un poquito menos de 12,000 habitantes, pero la verdad es bastante comercial la zona donde la pusimos. Entonces la marca se vuelve en ese momento reconocida en Reynosa, hasta cierto punto, pero para nosotros era pues un boom, ¿verdad? De lo que veníamos vendiendo y de cómo estábamos y de que si nos estábamos manteniendo y independientemente de que estuviéramos arriba del punto de equilibrio, pues aquí ya se veía bien diferente, ¿verdad? El panorama, ¿verdad? Entonces metimos el acelerador porque evidentemente el franquiciatario se sintió muy contento. El franquiciatario prácticamente ya quería la segunda, ¿verdad? Luego, entonces le dijimos, calma, le digo, sí, pero vamos a pensar bien cuál va a ser la estrategia, porque parte de la estrategia también no es tener franquicias por tenerlas, ¿verdad? Claro. O soltar territorios por soltarlos. Tienes que ir creciendo ordenadamente y también ver dentro de la marca qué es lo que le conviene a la misma, ¿verdad? Claro. Porque el hecho de que tú tengas muchos franquiciatarios a veces también compromete un poquito la marca por temas de calidad, por temas de control. Entonces había que empezar a hacer un estudio de cómo íbamos a dividir las zonas, los territorios, la ciudad, cuántos franquiciatarios íbamos a tener que tener en cada ciudad y demás. Entonces nos llevó un poquito de tiempo. Pero realmente estamos hablando que la segunda sucursal por parte del franquiciatario de Reynosa la tuvo a los 4 o 5 meses, ¿verdad? Y ahí es donde detona verdaderamente la marca, que se pone en la ciudad de Reynosa nuevamente, en el Boulevard Las Cumbres, 1000 Cumbres, ¿verdad? En la colonia Las Cumbres, perdón, Boulevard 1000 Cumbres. Y ahí es donde detona impresionantemente la marca porque fue una tienda que se hizo con un carril de drive-thru, ¿verdad? Que por ahí lamentablemente se molestaron muchos vecinos, ¿verdad? Evidentemente por todo el tráfico que se hizo, pero eso la verdad a nosotros detonó la marca increíblemente y fue la forma en la que mucha gente nos volteó a ver, conoció la marca y empezó a ver, oye, pues vamos a ver la marca, y empezó a ver la marca, y se empezó a acercar gente y de ahí, la verdad, fue que empezamos y ya no hemos parado, ¿verdad? Oye, y bueno, qué interesante de este punto, ¿no? Tan oscuro a este detonador. Y me gustaría, Alberto, que pudieras hablarle si es que alguna persona está pasando en este momento oscuro. O sea, ¿qué sentías tú en ese momento? Y que a lo mejor, ¿qué te dirías a ti en esos momentos? A lo mejor acabas de perder tu empleo, un empleo por años que te daba estabilidad. Y que pues dices, bueno, voy a emprender, ¿no? Pero las cosas aún no funcionan como yo quisiera o aún no puedo ni siquiera suplir la calidad de vida que tenía cuando tenía el empleo, ¿no? Claro. Fíjate que es muy importante, o sea, esa pregunta es muy interesante y es muy importante el contestarla correctamente, porque la verdad es de que, como sabemos, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y muchos reaccionamos de maneras diferentes, incluso, pues porque yo lo viví con mis propios socios, ¿no? Unos fueron más fríos, otros fueron incluso un poquito más susceptibles que yo. Pero algo muy importante es, primero, mantener la calma, definitivamente. Es bien importante saber que por más de que tú estés en una empresa, tú puedes estar en una empresa 30 años o 40 años y al final, pues la empresa si quiere prescindir de ti, lo va a hacer, ¿verdad? Porque así son los negocios, porque así son las empresas, por cuestiones de números, por cuestiones de productividad, por lo que tú quieras, por muchas situaciones. Y sin embargo sucede que te pueden reemplazar en una empresa, ¿verdad? Sin embargo, no se acaba el mundo. O sea, eso es lo primeramente que uno tiene que pensar. Tiene que, yo lo diría así, de esta manera, es tranquilizarte, verte en el espejo
y platicar contigo mismo, ¿verdad? O sea, tranquilízate a ti mismo. Por más, no, va a ser imposible que no te sientas mal, Claro. que no sientas angustia, que no sientas hastío, que no sientas hasta cierto punto culpabilidad, o muchos sentimientos encontrados que puedes tener, los vas a tener que vivir, o sea, es parte del proceso, los tiene que vivir la gente. Eso solamente, como dicen, Dios y el tiempo te puede ayudar a qué tan rápido salgas de eso, pero también tú tienes que poner tu parte en el sentido de poder potenciar la decisión que sea que vayas a tomar, porque realmente es eso, o sea, en el sentido de, a ver, ok, yo estaba así, esta era mi situación, ahora mi situación es esta, ¿verdad? Ahora resulta que pues estoy atorado porque tengo tal cantidad de deudas, ¿verdad? Entonces hay que evaluar, a ver, ¿cuánto puedo subsistir o cuánto puedo sobrevivir con lo que tengo, ¿verdad? Ya sea que me hayan dado una liquidación o que haya tenido un ahorro o etcétera, ¿verdad? Mucha gente lo hace incluso con tarjetas de crédito, ¿verdad? Hay gente que es muy hábil o ha sido muy hábil para decir, ¿sabes qué? Pues mientras agarro algo, ¿verdad? Seguro, pues voy malabareando las tarjetas y es algo que la gente tiene, a veces le da mucho miedo, pero pues si lo sabes hacer bien y eres responsable con tus pagos, lo puedes hacer. Pero los ejemplos que te pongo es porque al final lo primero que no debes hacer es detenerte al miedo. O sea, es paralizarte y decir, pues ya, no voy a poder lograr hacer algo más. Pero sí tienes que ponerte a respirar y pensar, ¿qué necesito hacer? O sea, quiero otra vez buscar algo seguro, porque esa es la necesidad que tengo inmediata, voy a resolverlo inmediato, o sí me puedo dar la oportunidad de emprender algo, de realmente hacer algo propio, porque ahí es donde viene lo que, pues evidentemente siempre, y tú y yo lo hemos platicado, ¿verdad? En lo privado hemos platicado de que al final muchos emprendedores tienen la idea de que ser emprendedor pues son más libertades, ¿verdad? Son más beneficios porque yo soy mi propio jefe y la verdad es que todos sabemos que es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, digo, los expertos lo han dicho, ¿no? Te vuelves esclavo de tu negocio, te vuelves, Sí, porque tomas el peor jefe a ti mismo. Es correcto. El más exigente. El más exigente, o sea, te vuelves el papá de tu negocio prácticamente, claro. ¿Verdad? Entonces, al final, sí, esa decisión no es fácil porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Pues voy a buscar una chamba, me voy a ir a una maquiladora o a una empresa o a donde sea, ¿sabes qué? Pues voy a emprender esto, ¿verdad? Porque realmente el hecho de emprender sí es un mundo de responsabilidades a tu alrededor que tienes que ser capaz de poder ir llevando. Y la verdad, se puede, o sea, lo puedes hacer, ¿verdad? Porque pero yo creo que hay puntos clave que tienes que ir viendo en ese proceso para saber si te puede ir bien o no te puede ir bien. Y uno de ellos es precisamente ver que lo que tú quieras emprender no sea un mercado que esté muy saturado, para empezar, ¿verdad? Yo creo que eso sería lo principal, ¿verdad? Porque muchas veces queremos empezar algo o un negocio que resulta que 100 personas o 20 o 1000 personas lo están haciendo, y pues entonces entras a algo insoportable, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la primera, y la segunda es que lo que yo vaya a crear realmente le pueda dar robustecimiento legal para que yo pueda cuidar mi marca, pueda protocolarizar todo muy sencillo, pueda tener incluso, vamos a decir, si es un negocio de insumos o de alimentos, pues que me suplan los insumos en cualquier ciudad sin ningún problema. Entonces, tienes que ir viendo muchas cositas, ¿verdad? Sí. Pero al final son preguntas que te tienes que hacer incómodas, ¿verdad? Para que te ayuden en ese momento a decidir, ¿sabes qué? Pues no la voy a hacer por aquí. Y ser muy consciente y también ser muy honesto con uno mismo de qué elección tomar. Claro. Pero definitivamente, si tomas la elección por el lado de emprender, pues tienes que saber que más que te motives a una situación de que vas a hacer algo tuyo, que es muy bonito ese sentimiento, va a ser un camino muy difícil, pero que vas a disfrutar esa dificultad. Hay muchas gratificaciones, ¿no? Es correcto. Oye, y sabes que yo tengo una historia muy fuerte. La primera vez que yo fui a Nueva York, una amiga me estaba guiando por allá, y pues nos tocó que 2 veces el metro estaba cerrado, o sea, en 2 diferentes líneas el metro estaba cerrado. Y la primera vez, pues no pregunté nada, y la segunda vez le dije, oye, ¿por qué cierran así? Y dice, es que gente se avienta al metro para quitarse la vida. Ok.
Y yo le decía, pero ¿qué gente? O sea, porque ¿quién puede estar triste en Nueva York? Estás en primer mundo. Está hermoso y todo. Ujú. Dice, no, gente, por ejemplo, cuando un negocio le va mal y cae en bancarrota, o todos los que trabajan en el mercado financiero, cuando tomaron ellos una decisión y que ya saben que los van a despedir a causa de la decisión que tomaron porque el mercado se crachó o lo que sea, pues deciden quitarse la vida. Y decía, pero especialmente es la gente que pierde su empleo. Ok. Y yo creo, ¿no?, que a veces es este sentimiento, como tú decís, una mezcla de culpa, una mezcla de cómo le voy a hacer si tengo tal estatus de vida, pero el último yo creo que es cuando te sientes como un fracasado o una fracasada, ¿no? Porque dices, es que pues, algo hice mal, algo tal, y ya no voy a poder hacer lo mismo. Y yo creo que es bien importante que la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, pues entienda que un fracaso no te define, o el hecho de que pierdas un negocio, que pierdas un trabajo, eso no define, ¿no? Y me encanta ver historias como la tuya porque es, ok, se acabó una etapa que duró tanto tiempo y que pues tienes que saber que tú eres casi como una leyenda aquí, ¿no? Porque lidereabas y ganabas premios y reconocían tu trabajo. Pero bueno, pues se acabó y hoy tienes la oportunidad de hacer algo distinto, de hacer algo diferente, y yo creo que es bien importante que la gente entienda eso. Tu historia no acaba ahí, que es lo que yo le digo a veces a los emprendedores en términos de, oye, se cerró tu empresa, pues a veces la economía cambia, a veces el mercado cambia. Imagínate el pobre Blockbuster, ¿no? Que Claro. muchas veces lo criticamos por haber tomado la decisión de Sí. batear a A Netflix. Netflix. Pero bueno, ya tenía un tiempo de vida, y así como muchas industrias hoy tienen sus días contados y un día van a acabar, y no significa que tú eres un completo fracaso, pues lo que Así sigue, es. ¿no? Así como tuviste la creatividad para poder desarrollar esa idea en algún momento, te va a dar la creatividad para volver a desarrollarla. Igual para quien trabajaba, así como tenías características que te hacían un buen empleado reconocido y todo, pues esas mismas características te pueden servir en tu próximo empleo o en tu emprendimiento. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que eso que dices sí es muy fuerte, porque la verdad, digo, sin entrar en detalles, porque son temas, sé que son temas delicados, nada merece la pena Claro. tener que tomar una decisión tan radical, ¿verdad? Como el hecho pues, de aventarse en el metro, ¿verdad? O sea, porque al final, pues sabemos que la vida es tan hermosa, cabrón. O sea, que hay Claro. tantas cosas que puedes hacer, que puedes, ya sea que fueras empleado o emprendedor, pero siempre hay una opción, ¿verdad? Y al final, como tú lo dices, vamos a decir, dentro de esa culpa o dentro de ese sentimiento malo que pudieses tener, yo creo que la clave también está de quién te rodeas. Wow. Eso fue para mí algo cónclave dentro de poner el negocio. Bien dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos, ¿verdad? Y en el caso de mis socios, pues somos 4, ¿verdad? Pero me tocó que la mezcla que tenemos entre nosotros es muy buena, porque tenemos diferentes tipos de carácter, tenemos diferentes tipos de pensamiento estratégico, operativo, analítico, sistemático y demás. Y al final eso nos ayudó para que entre nosotros mismos nos estuviéramos presionando y dale para allá y dale para acá. Entonces, al final, sí es muy interesante que si tú estás pasando por un muy mal momento, siempre busques, ¿verdad? Busques una puerta, busques... yo antes no entendía eso que decían que era un buen ejercicio, un buen hábito, leer biografías de gente, ¿verdad? Porque te ayudaba a conectarte diferente o a reconectarte o a cambiarte el mindset para poder pensar diferente. Y es verdad, Claro. porque aprendiendo en cabeza ajena, claro que también puedes hacer las cosas mejor, ¿verdad? A veces crecemos y nos dicen, es que no puedes experimentar en cabeza ajena. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí puedes ver lo que hizo una o dos o tres o 10 personas y aprender de eso, pues para tú poder tomar mejores caminos. Claro, y no tener que pagar con experiencia propia. Es correcto. Oye, y ¿sabes algo que me parece muy peculiar de lo que tú comentas? Y esta parte que decías del círculo que te rodea, wow. Porque no es lo mismo que te estén diciendo, ay, pobrecito, a que te digan, hey, ánimo, ponte las pilas, ponte a trabajar. Y la segunda es eso, ¿no? Digo, no sé si en psicología, si hay un psicólogo, una psicóloga escuchando, no va a decir, oye, no, deja de decir eso de ponte las pilas. Pero a lo que voy es ese ánimo y ese support que te puedan dar personas a tu alrededor.
Pero algo que me parece muy peculiar de lo que decías es, yo me puse a trabajar y a estar activo. Yo creo que muchas veces las malas ideas son gestadas por la inactividad, por el ocio, ¿no? Y que claro que creo en esos momentos de parar, digo, a mí cada cierto tiempo me gusta darme mis escapaditas a las cabañas y desconectarme del celular, pero hay un momento para eso, pero creo que justamente cuando acabas de pasar por una experiencia tan difícil, a veces el ocio pudiera llegar a tender a darte malas sugerencias, ¿no? Claro, no, definitivamente. Y fíjate que sí tuve oportunidad, de hecho, pues, no lo puedo negar, o sea, cuando estuve con el proceso de la construcción de la marca, pues me tocó mucho ir a Monterrey, fui a Tampico, incluso pues anduve coqueteando con otros inversionistas y otras situaciones, pues porque de alguna manera mucha gente que sabe el background que puedes traer o la información que puedes traer o conocimiento o si los puedes ayudar, pues también te quieren coquetear con situaciones de, oye, pues vente para acá, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde tú tienes que ser muy inteligente, ¿verdad? Porque a veces la necesidad Sí. hace que tomes decisiones muy impulsivas y tienes que irle midiendo, ¿verdad? Y una de las cosas que decías ahorita, que fue algo también sumamente importante para mí en ese sentido, fue que el día que a mí me dieron de baja en mi trabajo, que yo creo que fue pues un día muy difícil, no te voy a decir que el más difícil de mi vida, porque pues honestamente está la muerte de mi papá, en paz descanse y demás, ¿verdad? Pero hablando de lo laboral, hablando del sentimiento, del hastío que te da el perder tu trabajo, ese día que yo sentí todo eso, que sentí que ya se había acabado y demás, yo recuerdo haber llegado a mi casa, tu casa, y si hubo algo que a mí me alentó mucho también, fue que mi esposa tenía muy poquito de haber vendido su camioneta, porque ella estaba con la idea de comprarse otra camioneta, ¿verdad? Entonces ella había vendido una camioneta, ella había juntado, ahora sí que ya tenía su guardadito ahí, todo el rollo, y pues ella estaba con la ilusión de que ella se iba a comprar otra camioneta y demás, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo mucho que ese día que yo ya estaba ahí en la casa, ¿verdad? Platicando con ella ya pues de lo que había pasado y yo cuestionándome, ¿verdad? Y cuestionando qué voy a hacer y cómo le voy a hacer y esto y lo otro, de repente se desapareció unos minutos, ¿verdad? Y regresó conmigo con el dinero, ¿verdad? Y de repente me entregó el dinero, me dice, mira, aquí hay tanto dinero. Wow. Me dice, échale ganas, me dice, yo sé que tú te vas a volver a levantar como te levantaste, me dice, y después nos vamos a estar riendo de este rollo. Claro. Entonces, eso para mí, haz de cuenta que fue como que mucha gasolina, vamos a decir, porque dije, bueno, pues ella está confiando en mí, ¿verdad? Tengo a mis hijos de por medio, tengo que sacar la casta de todo esto, y a partir de ahí, haz de cuenta que, pues, prendí el carro y le di para enfrente, ¿va? Y la verdad, hoy por hoy te puedo decir que sí, ya estamos en una situación en la que, pues, estamos mejor que como estábamos, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Y todavía vienen muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto. Oye, y bueno, pasando a algo más alegre, algo más positivo que digo, es súper positivo ver cómo terminó o cómo se dio la vuelta a la historia, porque uno termina. Pero pasando a algo más positivo, cuéntanos un sueño que a lo mejor tenías de niño, que hoy dices, ya lo cumplí. Fíjate que está muy curioso eso porque pues, va a sonar muy infantil, pero yo siempre fui muy muy de ver caricaturas, ¿no? De niño. Entonces, yo pues todavía alcanzo el millennial, creo, pues soy del 81. Ajá. Entonces me tocó la temporada, la época en donde pues, estaban de moda los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Ajá. Dragon Ball, todo este rollo. Entonces, cuando yo veía los Caballeros del Zodiaco, pues haz de cuenta que era lo máximo para mí, ¿verdad? O sea, yo era el niño que estaba el sábado a las 8 de la mañana enfrente de la tele, pues ya esperando que se acabara un programa para que siguiera los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que te estoy hablando por ahí entre el 94 y el 96 más o menos, yo recuerdo que empezaron a salir de moda las figuras de acción de los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, mi madre, que se encargaba de prácticamente de mi hermano y yo, se la pasaba trabajando realmente casi todo el día, ¿verdad? Entonces nosotros vivíamos con mis abuelos, pues teníamos, vamos a decir que no, honestamente nunca nos faltó nada, pero pues tampoco teníamos las posibilidades como para pues, estar despilfarrando, comprando mil cosas, ¿verdad?
Entonces, pues para mi mamá sí era muy, muy complicado comprarme una figura de los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Y más que eran caras las figuras en su momento, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que un día, me fue muy bien en la escuela y demás, y pues me regalan mi primera y única figura de los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Entonces, no, pues yo bien contento. Al final mi punto es de que, pues evidentemente yo sabía cuántas figuras había de los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Y yo tenía esa espinita de coleccionar cosas y empezaba a coleccionar que los tazos de los caballeros y que las estampitas de no sé qué, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues llegó un punto en que ya, pues lo fui dejando porque sabía que no se podía. Y hace como unos 10 años, más o menos, 8 años, ya que tuve las posibilidades, pues ahora sí que me hice coleccionista, ¿verdad? Y compré todas las figuras, haz de cuenta que me hice de toda la colección, ¿verdad? Sí, ahí logré juntar ahí, no sé, más de 200 piezas, ¿verdad? Wow. Que tengo ahí en mi casa, tu casa. Gracias. Y entre otras cosas, ¿verdad? Pero al final, pues sí fue un sueño para mí porque hoy por hoy, pues una franquicia, ¿verdad? Que pues es de los 80s, que sigue viva la franquicia, ¿verdad? Que el creador de la franquicia sigue vigente y demás, y sigue proyectos en pantalla y proyectos en serie, y etcétera, etcétera. Y al final el tener todo eso latente y en que se haya vuelto parte de la cultura pop y que yo haya logrado poder tener acceso a algo que yo realmente de niño no tuve el acceso como yo hubiera querido, pues sí me gustó muchísimo, Claro, ¿verdad? Porque claro, pues qué ya, padre. porque te das cuenta que pues ya, o sea, el poder adquisitivo es otra cosa, ¿verdad? Sí, no, y me encanta porque sabes que algo que también me gusta, así como me gusta hablar a aquellos que estén pasando por una situación difícil, también aquellas personas que digan, se me hace que los sueños están ajenos a mí, ¿no? Ajá. Se me hace que los sueños no se cumplen, incluso alguien pudiera ver la vida tan oscura, o los sueños están exclusivos para los ricos, o para, ¿sabes? Y qué padre que puedan entender que el resultado del trabajo duro, de la determinación, de la resiliencia, pues al final va a ser el cumplimiento de esas cosas que muchas veces de niño tenía. Digo, pudiera haber un sueño demasiado loco, ¿verdad? Claro. Que no, pero sueños realistas. Yo digo, siempre platico casi que el mismo, pero yo digo algo bien curioso. Mi casa, tu casa, Gracias. hoy tiene una doble altura, ¿no? Ok. Pues soy alto. Sí. Entonces, en la casa de mis papás, el techo, pues, era muy bajito. Ok. Tan bajito que yo ni siquiera tenía que estirar toda la mano, o sea, nada más la hacía así tantito Para y tocar. tocaba, ¿no? Y cuidado brincaras porque pues ya te pegabas, Ujú. entonces para mí eso me causaba medio, no sé, como frustración o claustrofobia y siempre soñé con tener doble altura. Ok. Y hoy el hecho de que mi casa pueda tener doble altura para mí es algo a lo mejor bien sencillo, No, no estás pero excelente. es ver concluido un sueño que tenía desde niño. Y parecían cosas tan absurdas. Si alguien pudiera decir, tengo sueños a lo mejor absurdos, pero vas a ver que con determinación, perseverancia, resiliencia, al final lo vas a ver concluido. Oye, Alberto, y pues ya casi terminando, el podcast se llama Hazlo Magnífico. Ok. Para ti, ¿qué es hacerlo magnífico? Hacerlo magnífico yo creo que es dejar el alma en lo que sea que quieras hacer, en lo que quieras emprender. O sea, definitivamente tienes que ser consistente. Tiene que haber siempre una congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, definitivamente. Y si tú planeas hacer algo, tienes que ser muy estricto contigo mismo y muy crítico de ti mismo para poder hacer que lo que sea que hagas valga la pena. Entonces, definitivamente, hacerlo magnífico para mí es entrégate al 100%, apuéstale si le vas a apostar, no dudes, no, sé muy consciente de la decisión que vas a tomar, sé muy consciente de tu entorno, sé muy consciente de dónde estás parado o hacia dónde quieres llegar. Siempre visualiza una meta, un objetivo. Hay veces que puede haber mil cosas que puedan hacer que te distraigas de tus objetivos, pero si nunca los pierdes de vista, un día los vas a poder alcanzar. Ok, qué padre. Oye, ya para cerrar, 3 consejos que le puedas dar a la audiencia, ya sea en tema de franquicia, si alguien quiere adquirir una, si alguien quiere abrir una, o emprendimiento en general. Mira, primeramente, yo le puedo decir a la gente, lo primerito es, dicen que qué vale más si tener un negocio propio o trabajar para alguien.
en donde te sientas más cómodo. Claro. Definitivamente, tener un negocio propio, vas a sacrificar muchas cosas, pero créanme que es algo muy bonito el poder tener algo consolidado que sea tuyo, que tú puedas tomar las decisiones de hacia dónde vas a llevar ese negocio, ¿verdad? Porque muchas veces también creamos negocios con la idea de que los vamos a tener para siempre. Y no, un negocio tú lo puedes hacer con la idea de que a lo mejor a 10 años lo vas a vender, a 15 años lo vas a vender, ¿verdad? Y a veces la gente nos hace cortocircuito porque dice, oye, espérame, pues si me costó tanto hacer el negocio, claro, pues ¿cómo lo voy a vender a los 10 años? Es mi bebé, ¿verdad? Sí, pero tú no sabes que a lo mejor ese negocio, si tú lo vendes en 10 años, la lana en la que tú lo vendas va a ser una lana que te va a caer 20 o 30 años antes de que tú la pudieras obtener con las ganancias que te diera de manera natural ese negocio, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero. Decídete por qué camino te vas a ir y aviéntate, pero bien consciente, ¿verdad? Otra cosa, en cuestiones de las franquicias, es la realidad, por ahí te voy a pasar, yo no soy muy activo en redes sociales y demás, pero siempre me ha gustado ayudar a la gente. Si la gente aquí en Reynosa tiene alguna duda o alguna situación de cómo fundamentar una franquicia, pues con todo gusto, dentro de lo que esté en mis manos y lo que yo le pueda ayudar, lo puedo hacer. Y pues por otro lado, pues si les interesa la marca, pues hay todavía varios estados libres, ¿verdad? Para poner la marca. Digo, afortunadamente todo lo que es Tamaulipas ya está saturado, la verdad. Ya tenemos la ocupación al 100%. Tuvo mucha gente que confió en nosotros, entonces se paró el territorio, ¿verdad? La ciudad de Monterrey también, Saltillo, Torreón, pero pues hay muchas ciudades, ¿verdad? Claro. Entonces, quien se quiera acercar, bienvenido. Ahí está el correo servicio al cliente @clubdepollos.com. Okay. Entonces, pues estamos a la orden, ¿verdad? Servicio al cliente @clubdepollos.com. O también está franquicias @clubdepollos.com. Okay. Franquicias @clubdepollos.com. Si a alguien le interesa adquirir una franquicia o al menos saber más al respecto, pues puede comunicarse a estos correos para preguntarles. Es correcto. Ok, Alberto, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. De verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio y estamos para servirte. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Gracias por estar al pendiente de este proyecto. Hazlo magnífico. Les invito a los que no nos siguen, pues síganos para poder estar recibiendo las notificaciones referente a los nuevos capítulos que vayan surgiendo. Y si tienen alguna duda, pueden ponerlo en los comentarios. Igual si tienen alguna aportación, si tú también pasaste por alguna historia oscura, esta nube negra, y ya saliste y quieres compartir tu historia, de verdad es que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para otras personas. Muchísimas gracias.